Buenos días, señor Caipo. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Tenemos varias consultas que hacerle, pero primero quería comenzar con la coyuntura un poco al inicio del gabinete Bellido. Ustedes sacaron un comunicado expresando su preocupación por algunos de las conformaciones de este gabinete. Ya han pasado como 20 días, un poco más quizás, y han tenido ocasión de repente de hablar con muchos de estos ministros o acercarse también al gobierno directamente. No sé si esto ha cambiado un poco su percepción o todavía tienen algo de preocupación sobre los nombramientos en general. No solamente son los nombramientos que preocupan y no solamente los de los ministros, sino también los nombramientos que están habiendo a niveles de viceministros, de directores, algunos cambios que están haciendo en algunos ministerios. Hemos visto, digamos, se debe asumir el gobierno, y lo hemos venido diciendo ya hace algunas semanas, con responsabilidad y con sentido de la realidad, ¿no? Estamos en el medio todavía de una pandemia. Tuvimos un año muy duro en el 2020, con una caída del PBI de alrededor del producto, de alrededor del 11%, con pérdida de más de 2 millones de empleos. Y lo que hemos visto en la primera mitad del año es una recuperación de tipo rebote, ¿no? Entonces necesitamos que personas con experiencia que no tengan cuestionamientos, obviamente puedan asumir la responsabilidad de conducir el rumbo del país y de las principales carteras y de las principales funciones dentro de esas carteras, ¿no? Entonces, hay mucho en juego aquí para la población, que necesita digamos, que se reactive la economía. Tenemos que seguirnos cuidando de cara a una posible tercera ola, que podría también nuevamente no solamente traer más muertes, sino también no permitir esta recuperación del empleo y de la economía de las personas, ¿no? Entonces, creemos que debe haber también coherencia en los mensajes, ¿no? Por un lado, escuchamos mensajes del ministro Franque que dan cierta tranquilidad, pero por otro lado empezamos a ver anuncios como el que ayer u hoy circularon con respecto a que Mincetur podría estarse reabsorbiendo entre otros ministerios, que realmente preocupan, porque el comercio exterior, esa apertura comercial que hemos tenido, el turismo son dos fuentes muy importantes de crecimiento y de generación de empleo para el país, ¿no? Entonces, creemos que una medida como esa sería un retroceso. Entonces, son esas señales que no terminan de generar un clima de estabilidad, de confianza, que permiten, pues, no solamente a las empresas, sino también a las personas, poder tener una visión de mediano o largo plazo para tomar decisiones de consumo, de inversión, y eso es lo que empieza a dinamizar la economía, a generar más empleo y más bienestar, ¿no? Mucho se habló también de la ratificación del señor Julio Velarde en el directorio del BCR como una forma de tranquilizar a los mercados o de darles ciertas señales de continuidad, de certidumbre, ¿no? ¿Esto sería suficiente, dadas las incoherencias que también he mencionado? Bueno, por lo menos, digamos, era esperado, y creo que sin duda una buena medida. Alguien con la experiencia de Julio Velarde da tranquilidad, pero claramente no es suficiente, ¿no? El tipo de cambio sigue en niveles por encima de 4. Hay que definir, el señor Julio Velarde, con toda su capacidad, no va a poder trabajar solo si es que no tiene un directorio también con gente con las cualificaciones y capacidades necesarias para acompañarlo en las decisiones que se tienen que tomar desde el Banco Central. Pero nuevamente, no es suficiente con la política económica, la política monetaria,
necesitamos coherencia con las medidas y anuncios que se dan con todo el gabinete, ¿no? Es bien importante esto, María Claudia, ¿no? A veces cuando hablamos desde el sector empresarial, desde un gremio como Confiep, se puede percibir que lo único que estamos buscando es defender nuestros intereses, ¿no? Pero creo que es importante entender que el Perú es un país de empresarios, ¿no? Micro, pequeño, medianos y grandes. Y tiene una característica de que es un tejido empresarial muy encadenado. Es decir, las empresas grandes tenemos como proveedores a medianas, a pequeñas, a veces hasta a micro en algunos proveedores. Entonces, nos tiene que ir bien a todos. No podemos hacer diferenciaciones entre solo las micro, pero las grandes no, o el capital internacional, pero el local, no, el capital internacional no, pero el capital nacional sí. Tenemos que aprovechar que tenemos un mundo en crecimiento, que tenemos el acceso a, no un mercado solamente de 33 millones de personas, sino de prácticamente 4.000 millones de personas con los 21 acuerdos comerciales que mantenemos hoy vigentes, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad y el mundo está en crecimiento, ¿no? Entonces, creo que es bien importante entender lo que nosotros estamos buscando y defender es el bienestar del país, de las personas, no las empresas grandes, medianas, pequeñas o chicas, lo que damos es trabajo. Las empresas somos un medio para generar bienestar, las empresas no somos el fin, ¿no? Y entonces creo que es muy importante entender eso y por qué nosotros lo que estamos pidiendo es que haya el clima de estabilidad, de confianza, de seguridad jurídica y obviamente de paz social para que todos los agentes económicos, personas, micro, pequeña, mediana y gran empresa, podamos tomar decisiones y con ello poder reactivar las inversiones, reactivar el empleo, con más empleo, hay más consumo, con más consumo empezamos a darle la vuelta a la economía, ¿no? Entonces es muy importante esas señales de coherencia para que esto se pueda desbloquear, ¿no? No es que nosotros no querramos, se habla de que nosotros estamos haciendo oposición desde las empresas o terrorismo económico con el tipo de cambio o con los precios, esto no lo manejamos nosotros, ¿no? Son las expectativas y son las señales, ¿no? Creo que la solución va a venir desde que el gobierno asuma la responsabilidad, asuma la realidad de las cosas y las prioridades que tenemos en este momento en el país, que es la salud, ¿no? Es la tercera ola, es reactivar la economía y es poder retomar el crecimiento, ¿no? Y con ello podamos, pues, poder salir adelante. De acuerdo, entonces lo ven más desde el lado del Ejecutivo, el tema de los mensajes, o también hay cierto ruido en la relación que el Ejecutivo tiene con el Congreso. Definitivamente, ¿no? No es solamente el Ejecutivo, y hemos hecho también en ese mismo comunicado un llamado a que puedan el Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajar, ¿no? Y creo que y eso se va a conseguir mediante el diálogo, los consensos, poder poner las prioridades del país primero, ¿no? Ahora hay que tener muy claras esas prioridades, ¿no? En este momento es la salud y la reactivación económica de las personas y con ello retomar, digamos, el empleo, pero también necesitamos pues, esas señales de largo plazo para salir adelante, ¿no? Entonces, creo también que tenemos que tender los puentes, ¿no? Para que eso suceda y entonces no confrontar uno con otro, ya sea por quizás algunas posiciones que hay en el gabinete y eso trae reacciones también en el Congreso, ¿no? El Congreso está haciendo algunos cuestionamientos, los cuestionamientos que está haciendo no son antojadizos, se basan en información que ustedes, los medios, están proporcionando, que la propia población está en algunos casos cuestionando y reclamando. Entonces, no es oposición por oposición,
cuando hay cuestionamientos y lo que tenemos que buscar es encontrar este consenso, ¿no? Creo que el gobierno tiene que reconocer que ha ganado esta elección en un resultado muy ajustado, ¿no? Muy ajustado por algunos, incluso también cuestionados, pero eso ya pasó, ahora ya asumieron su responsabilidad de liderar los destinos del país, pero tienen que reconocer que la primera vuelta, ¿no? No les dio más de 20%, y eso se ve reflejado en la conformación del Congreso, eso se ve reflejado en las encuestas, ¿no? Que dicen qué es lo que esperan la mayoría de peruanos, ¿no? Y entonces hay que tener esa lectura, no es que porque uno ganó muy justo, entonces ahora puede solamente manejar la agenda de las propuestas que tenían para llegar al gobierno. Es el momento de entender cómo se ganó esta elección y eso se ve claramente no solamente en el resultado ajustado presidencial, sino en la conformación que hay en el Congreso. Y entonces, con ese sentido de realidad al cual hice mención hace un momento, buscar esos consensos, ¿no? Para poder sacar al país adelante. Al final, lo más importante es la agenda del país, la agenda de las personas, no las agendas de partidos individuales, ¿no? Y de ideologías que se están buscando proponer. Tenemos que entender eso. De acuerdo. Ahora, en los temas urgentes, digamos, sobre el tema de la tercera ola, el Ministerio de Salud ha dicho por lo menos dos cosas que también conciernen a todos, ¿no? Que es el tema de intentar reactivar la vacunación, pero que hay problemas en otros países donde también se está presentando la tercera ola, por lo cual la vacunación, o la llegada de las vacunas está siendo demorada un poco. Y el otro tema es que ellos, por más de que no avance la tercera ola, no están a favor de momento de implementar una nueva cuarentena. Han dado algunas proyecciones de lo que sería esa tercera ola. ¿Cómo se están preparando ustedes desde las empresas? Digamos, ¿cuál es el mensaje con el que se quedan ante la posible tercera ola que ya parece que se está presentando? Sí, bueno, en primer lugar, la vacunación se tiene que acelerar, no hay duda, y para eso obviamente necesitamos tener el stock de vacunas. Volviendo al mensaje anterior, no nos podemos distraer en este momento, ¿no? En discusiones, ¿no? Nos salimos del Grupo de Lima y empezamos a... O sea, en este momento, la prioridad del Ministerio de Salud, y lo está mostrando el ministro, pero también de la Cancillería, es asegurarnos que los contratos de vacunas lleguen, los embarques lleguen a tiempo para tener el stock. Y para eso, como todos los países, como bien dices, estamos en una tercera ola, hay que estar día a día, ¿no? Hablando con los laboratorios, que se cumplan los compromisos, hacer el seguimiento, ¿no? Y esto es un trabajo en el cual uno tiene que estar enfocado, ¿no? Si perdemos el foco y nos vamos a empezar a ver otros asuntos en un momento en donde esto es tan importante, entonces podemos empezar a ver cosas como las que estamos viendo, que esperamos que esto haya sido un llamado de alerta, ¿no? Hubo una muy buena retomada de las vacunatones, se batieron récords en ese fin de semana y lo saludamos, eso creó un pequeño desabastecimiento en el stock de vacunas, pero esto no se había visto antes. Habíamos comenzado ya con contratos y los niveles y los volúmenes a crecer. Entonces, este es un llamado de atención de que no podemos distraernos en discusiones que no son las prioritarias en este momento, ¿no? Por otro lado, saludamos también y seguimos estando a disposición del gobierno para poder colaborar con nuestras capacidades en poder ayudar a escalar el proceso de vacunación. Hemos puesto a disposición del gobierno anterior y seguimos poniendo a disposición de este gobierno y saludamos que hayan seguido trabajando con el sector privado, los locales de donde se están haciendo las vacunatones, algunos de los locales, las empresas privadas, estamos ayudando con logística para mover las vacunas a los lugares donde tengan que estar, ¿no? Y llegar a tiempo. Se está hablando de la posibilidad de que se puedan también colocar vacunas
en las farmacias o boticas, y desde ese punto de vista del sector privado, esta es nuestra prioridad más alta, ¿no? Es salvar vidas, cuidar la salud y a través de ello, ¿no? Que la economía se pueda reactivar y no afectemos más a tantas personas que lamentablemente perdieron su fuente de ingreso durante esta pandemia que ha sido muy dura. Entonces, mi mensaje ahí y desde la CONFIEP y el sector empresarial es no nos distraigamos en este momento con otras cosas que no sea sacar adelante al país. Tenemos a los niños y niñas que no van al colegio. Esa es otra prioridad muy grande. Y eso tiene muchos impactos, ¿no? Van a ser 2 años, ¿no? Que los niños no van a ir presencialmente al colegio y no hay las condiciones de conectividad en las zonas rurales para que los niños a través solamente de medios virtuales puedan seguir su educación. Estamos hablando de 2 años, eso es mucho, Ante una ¿no? Y tercera eso ola tiene, también sería más complicado. sí, claro que sí, pero somos el único país prácticamente. Hay una publicación reciente de que somos uno de los pocos países que los niños no están yendo al colegio. O sea, hay que priorizar la vacunación de los profesores y generar protocolos para que eso pueda suceder, ¿no? Entonces, y eso tiene otra derivada, ¿no? Que es los niños en casa implica que los padres, uno de los dos, tiene que estar en casa. Y muchas veces, ¿no? Lamentablemente aún, con los temas de inequidad de género que todavía tenemos en el país, son las mujeres, ¿no? Y entonces también estamos viendo que el nivel de empleabilidad y donde más pérdida de empleo ha habido es en las mujeres, que como tienen que quedarse en la casa acompañando a los hijos en esta tarea de poder seguir sus estudios, y que obviamente es una prioridad, no tienen la capacidad de seguir trabajando. Entonces, si hay un efecto o no que le sigue al hecho de que no podemos retomar las clases de los niños y niñas presenciales. Entonces, esas son las prioridades y creo que no debemos estar desenfocándonos. El gobierno no debe desenfocarse en temas que no son urgentes, y esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? El gobierno tiene claras las prioridades que requiere la aprobación para salir adelante. De acuerdo. Ahora, hay otro tema que de alguna forma ellos también pusieron en agenda, que podría usted decirme que no es prioritario o sí es prioritario, que es el pago de los impuestos por parte de dos empresas de mineras que lo hicieron hace unos días. Entonces, ellos han dicho que van a publicar el nombre de más empresas que deben para que ellos también de alguna forma cumplan con esta obligación, ¿no? Que todavía está en litigio. Entonces, quería consultarle si es que esto ha obedecido al llamado del gobierno o son decisiones empresariales que no tienen tanto que ver con lo que se ha discutido. Sí, no, qué bueno que me preguntas sobre eso, María Claudia, ¿no? O sea, es nuestra obligación como empresarios y como personas, ¿no? Porque aquí también hay muchos independientes y micro empresas que es difícil diferenciar la persona de la empresa, de cumplir con nuestras obligaciones tributarias, y lo hacemos, ¿no? Los empresarios grandes, medianos y chicos pagamos nuestros impuestos, ¿no? Esto se ve reflejado en cómo se financia el presupuesto, ¿no? Tenemos un presupuesto que supera los 200.000 millones de soles, ¿no? Y el 60% de ese presupuesto se cubre con los impuestos que pagan las empresas, los consumidores, ¿no? Que le están comprando a las empresas, ¿no? Básicamente. El otro 10-11% aproximadamente son los ingresos que tienen las entidades públicas y las municipalidades, y el 30% se financia con deuda. Esto es bien importante. O sea, este presupuesto que maneja el país para poderle brindar los servicios de salud, de educación, ¿no? Entre otros, a la población, depende de la capacidad de pagar impuestos de las empresas y de las personas que están consumiendo, ¿no? Por eso es la importancia, yo te decía, las empresas somos un medio,
¿no? Para generar este bienestar que es el empleo, ¿no? Entonces, hay que defenderlo, porque si no hay presupuesto podemos hacer menos cosas, ¿no? Sobre el tema de impuestos, nosotros pagamos nuestros impuestos, ¿no? Hay sectores que se habla que pagan pocos impuestos, pero no es exacto, ¿no? Hay que hablar con data. Por ejemplo, el sector minero paga aproximadamente 47%, ¿no? Incluyendo la distribución de utilidades, ¿no? Y ese monto, comparado con otros países, está por encima de países con los cuales nosotros competimos, como son Canadá, Australia y Chile, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esas son inversiones muy grandes. Tenemos un stock de proyectos y de inversión, pendientes de inversión por 56.000 millones de dólares, ¿no? Y no hay capacidad en el presupuesto para eso no lo puede hacer el Estado, ¿no? Son inversiones de riesgo que la tienen que hacer los grandes capitales, que son globales, son internacionales, muchas veces, ¿no? Para poder sacar adelante esto, ¿no? Tenemos el sector pesquero que paga un porcentaje muy similar también. Y lo que ha habido es que dentro de, obviamente, la ley y el derecho que tienen las empresas grandes, pequeñas o medianas y los individuos, es tener controversias, ¿no? En donde no estamos de acuerdo o no hay mucha claridad en alguna regulación o norma tributaria, y entonces en alguna inspección la SUNAT levanta o acota, y entonces uno entra a tener esta controversia y siguiendo la vía legal, ¿no? Entonces, no es exacto que los empresarios no paguemos impuestos. Reconocemos que es nuestra obligación hacerlo y lo venimos cumpliendo así. Estas controversias son una proporción pequeña, y estas dos en particular son controversias que ya las dos empresas, coincidentemente el sector minero, habían perdido en la vía administrativa, ya las venían pagando fraccionadamente, como un ex jefe de la SUNAT, como es el señor Arias, y también el propio comunicado que sacó la SUNAT, aclararon, ¿no? Ya venían fraccionándolas, y que vieron una oportunidad con el tipo de cambio a esos niveles, ¿no? Y reconociendo que se paga con intereses ese fraccionamiento, vieron una oportunidad de pagarlo, ¿no? Y simplemente zanjar eso. Algunas de ellas están siguiendo con pagar y reclamar, y seguir reclamando en las vías, si es que consideran que no era un impuesto debido, ¿no? Pero creo que eh, es un momento en el cual hay tanta incertidumbre, ¿no? En el país, que mandar señales con que se van a publicar listas, eh, hablan de deudores, pero eso no es preciso, porque son controversias. Mientras que esas controversias no hayan sido zanjadas, eso no se ha convertido en deuda, ¿no? Inclusive alguna de estas controversias y los montos pagados, si finalmente la razón se le da a la empresa, se van a tener que devolver inclusive con intereses, ¿no? Entonces, creo que aquí, por un lado, se podría estar violando el secreto de un proceso. Sí, se Creo que innecesariamente también se está atacando al sector empresarial como si no fuéramos responsables con con nuestra obligación de cumplir con nuestros impuestos, que hoy ya financian hace muchos años los presupuestos nacionales, los presupuestos regionales, en buena parte, sobre todo con el sector minero y el sector hidrocarburos. Y entonces, en un momento en donde necesitamos reconciliarnos, ¿no? Y unirnos para sacar al país adelante, ¿no? Y trabajar juntos, empezamos a generar mensajes en el cual tratamos de generar una polarización innecesaria, ¿no? Injusta también al sector empresarial que contribuye tanto para el crecimiento del país. Este es el momento de dar las señales que permitan dar la confianza necesaria y la estabilidad para que las inversiones se den, con inversiones más crecimiento, con eso acompañado de generación de empleo, y con generación de empleo no solamente tenemos personas que pueden cumplir con sus necesidades familiares, sino también consumir, y con eso se mueve la economía, se financia el presupuesto,
y con ello puede tener el gobierno más recursos para poderlos destinar a cerrar las brechas sociales que todos estamos de acuerdo que es necesario hacer, ¿no? De acuerdo. Crecimiento inclusivo con generación de oportunidades. De acuerdo, para aclarar ese punto, si se publicara una relación o una lista, ¿lo considerarían como un exceso de parte del gobierno? O sea, tendría que hacerse dentro del marco legal y dentro de, hay una ley de confidencialidad y de protección de datos personales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? De no generar una aniversación ante el sector empresarial sobre temas que están en controversia. Ojo, estamos hablando de deudas, ¿no? Sino controversias, ¿no? En donde no necesariamente la SUNAT y el Estado tienen la razón, están siguiendo un debido proceso, en algunos casos en las vías administrativas, en otros casos en el tribunal fiscal, pueden estar en la vía judicial, en algunos casos pueden estar inclusive en arbitraje internacional. Entonces, creo que no, en este momento en el cual tenemos que trabajar unidos, creo que no suma. Necesitamos empezar a dar señales positivas, ¿no? Mensajes y acciones concretas que ayuden a sumar para sacar al país adelante. De acuerdo. Ahora, por último, no sé si podría hacer una pequeña reflexión sobre la imagen también que quisieran ustedes dar a través del sector privado después de todo lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Porque se ha visto también el tema de los precios, se ha hablado mucho de las clínicas y desde el Congreso incluso se está proponiendo ya una ley para control de precios. Entonces, ¿de qué forma podría recomponer su imagen el sector privado después de lo que se ha visto? Sobre todo porque en la pandemia también mucha gente cayó en situación de pobreza. Sí, no, ha sido muy difícil, no hay duda, lo que hemos vivido, ya son 17, casi 18 meses desde que todo esto comenzó, ha sido durísimo para el país y las personas en términos de pérdida de vidas, ¿no? De pérdida de trabajo, retroceso en, en, en en personas que han retrocedido a la pobreza. Hemos retrocedido 10 años en algunos índices como los niveles de pobreza, ¿no? Del sector empresarial, en primer lugar, creo que debemos recordar, hemos tenido y hemos mostrado una solidaridad sin precedentes para una crisis, ¿no? Sin precedentes y no esperada ni menos deseada, ¿no? Hemos apoyado con ventiladores, concentradores, mascarillas, y ahora oxígeno, ¿no? Y ahora estamos apoyando en el proceso de vacunación, ¿no? Nosotros hemos comenzado un proceso para cuantificar tanto en cuánto hemos contribuido en los distintos frentes, inclusive alimentos, bonos, y solo desde la CONFIEP vamos cuantificando, sin haber terminado el trabajo a mayo, más de 200 millones de soles valorizados en aporte empresarial. Entonces, creo que es importante, el sector privado ha sido muy solidario, hay cosas que no son cuantificables, no poner al servicio las agencias bancarias y las herramientas digitales para los pagos de bonos, no poder usar los transportes aéreos y los sistemas logísticos para mover gente y mover vacunas, mover oxígeno, las plantas de oxígeno que se han donado, ¿no? Entonces, hay una solidaridad importante ahí, ¿no? Ahora, esta crisis nos ha puesto, pues, a prueba a todos, nos ha impactado a los pequeños en una economía que sobre todo es informal, ¿no? Pero también ha impactado a sectores, pues, que ha visto sus ingresos decaer en prácticamente 99 o 100%, ¿no? Pongámonos en los cines, por ejemplo, ¿no? Han estado cerrados por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, yo sé que a veces, pues, algunas de las medidas usando las herramientas legales que hay, algunas de las medidas extremas, ¿no? Para situaciones justamente extremas, para poder preservar en el largo plazo a la empresa y por ende a los trabajos, tenemos que tomar algunas decisiones, pues, que no son populares, sin lugar a dudas, y en algunos casos son cuestionadas, ¿no? Pero es importante entender que tenemos que para el largo plazo salvar a la empresa. Y eso le pasa a empresas grandes
vemos mucho cierre de empresas pequeñas. Veamos el sector turismo, donde hay muchísimo pequeño emprendimiento y simplemente han tenido que cerrar y entonces no hay ingresos. Eso mismo llevémoslo a algunos sectores y empresas grandes, es lo mismo que sucede, ¿no? Sin lugar a dudas, hay también algo de desinformación con respecto a algunos temas como los precios de las medicinas. Los precios de las medicinas en las farmacias están congelados. Es cuestión de ver los observatorios de precios, ¿no? Y es data, ¿no? Es información que se puede comprobar fácilmente. Inclusive hay estudios comparativos de los precios en las farmacias peruanas de los mismos medicamentos comparados con otros países y no tenemos precios por encima de los promedios regionales, ¿no? Sí ha habido también todo un tema con las clínicas privadas y las clínicas, ¿no? Primero tenemos que entender que el sistema de salud en el Perú es más del 95% un sistema que maneja el Estado, ¿no? Entre Salud y el MINSA, desde el punto de vista de provisión de la prestación del servicio de salud. El sistema privado es menos del 5%, ¿no? Entonces, el problema está que cuando ha colapsado el sistema público, han volteado y criticado al sistema privado, ¿no? Entonces, es complejo, es una situación muy compleja, nos han puesto a prueba, ¿no? Sin lugar a dudas, y nosotros reconocemos que han habido en algunos casos problemas y estamos trabajando para hacer los ajustes y que obviamente ahora que viene esta tercera ola, en primer lugar hemos invertido para incrementar la capacidad, ¿no? En UCIs, en plantas de oxígeno, de tal manera que podamos absorber, ojalá que no con la vacunación, a más casos críticos y que no puedan terminar en una tragedia. Pero también tenemos que hacer los ajustes que tengamos que hacer y estar muy coordinados con el gobierno para que no se den algunas situaciones confusas y en algunos casos no deseadas también, ¿no? Pero creo que es importante, tenemos que trabajar juntos, no estarnos, sobre todo en un momento tan difícil, estar apuntando el dedo, ¿no? De quién está mal, sino colaborar. El proceso de vacunación es un ejemplo. En el gobierno pasado del presidente Sagasti y en este gobierno con el ministro Ceballos, de cómo podemos trabajar juntos para sacar un tema tan crítico adelante. Aprendamos del proceso de vacunación para que podamos trabajar juntos. Aquí estamos juntos. No somos enemigos, ¿no? Tanto el sector privado, el sector público deben trabajar unidos, empresarios y trabajadores somos una unidad, ¿no? En el día a día, en las empresas, ¿no? Y si ponemos a los consumidores, ¿no? En ese sentido que son trabajadores y eso les permite a su vez consumir, ¿no? Y poder generar bienestar, atender las necesidades que tienen sus familias, ¿no? Y poder planificar hacia futuro, ¿no? Este es el momento de la unidad, pero para ello tenemos que empezar justamente a no estarnos atacando, a tomar tener las prioridades muy claras, ¿no? De qué es lo que necesita la población en este momento para poder sacar al país adelante. Y tienen todo el compromiso del sector empresarial para ello, pero necesitamos las señales claras, no solamente del ministro Franque y de el ministro, el presidente del BCR. Hemos recibido señales positivas también de Mincetur, del ministro Sánchez, ¿no? Hemos tenido una reunión esta semana que espero que sea el inicio de reuniones con el ministro de Trabajo también, ¿no? Y tenemos que entender que el sector privado es un medio, no es un fin, ¿no? Y estamos listos y comprometidos para ayudar a sacar al país adelante. Y lo único que pedimos son reglas de juego claras que nos den predictibilidad y que haya estabilidad, confianza y que se acabe el clima de incertidumbre que hemos tenido en los últimos meses, porque eso nos está afectando a todos, sobre todo a los más vulnerables. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Cay. Muchas gracias, María Claudia, por la oportunidad.